Estamos en debates hablando sobre la historia y los porqué de la presidencia de Arturo Illia. Vamos ahora a avanzar sobre las acciones que llevó adelante, cómo hizo para enfrentar a sus enemigos hasta donde pudo y esto cómo marcó, por supuesto, la historia de la República Argentina. Muchos desde esta época miran hacia atrás y dicen: nunca más hubo un presidente como Illia. ¿Por qué la Argentina no puede sostener este tipo de gestiones con estas intenciones, con estas lógicas para llevar adelante un territorio y un país como el nuestro? ¿Vemos? Illia busca darle un papel fundamental al Congreso y las instituciones republicanas. Pero su intención choca con la realidad de un país prácticamente gobernado por el ejército y en el cual tiene mucho peso las principales corporaciones, como los sindicatos. En el aspecto económico, el gobierno de Illia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. La ley de medicamentos y la anulación de los contratos petroleros le granjean rápidamente a Illia la antipatía de desarrollistas y liberales, además de provocar un profundo descontento al gobierno norteamericano. Mientras las políticas nacionalistas de Illia generan nuevos enemigos, su relación con el peronismo empeora progresivamente. La intención del gobierno de controlar los fondos sindicales e interferir en las elecciones internas de la CGT desata una ola de huelgas y ocupaciones de fábricas que paralizan al país durante un mes y medio. Para ese momento, la relación de Perón con algunos líderes de la CGT es de mutua desconfianza. En los últimos meses de 1964, el sector liderado por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor ensaya un regreso de Perón al país y monta para ello un audaz operativo político. Como era de esperar, debido a las presiones militares, el regreso de Perón se frustra y su vuelo es obligado a aterrizar en Brasil para después volver a España. Ante el fracaso del operativo Retorno, Perón enfría sus relaciones con Bandor y comienza a alentar a los sectores más combativos del sindicalismo. Con el fin de contribuir a la fractura entre Perón y los líderes sindicales, en 1965, el gobierno de Illia convoca a elecciones legislativas, autorizando al peronismo a presentar sus propios candidatos. Bandor, cada vez más alejado de la influencia de Perón, forma su propio partido, la Unión Popular, una alianza política entre dirigentes sindicales y caudillos provinciales neoperonistas. En las elecciones de marzo de 1965, la Unión Popular se impone con un 36% de los votos. La victoria del partido de Bandor demuestra que es posible un peronismo sin Perón y agita nuevamente los ánimos de las Fuerzas Armadas. Bueno, y ahí una historia que empieza a complicarse a lo largo de los meses, ¿no? Bueno, Illia con una intención de hacer las cosas bien para un país que tenía una gran potencialidad, que venía trastabillando con gobiernos militares, con intentos democráticos, y otra vez pasa lo mismo. Una historia que se repite. Yo le agregaría un tema porque habla de los contratos petroleros y habla de los medicamentos, de la ley Oniatibia. Yo le agregaría algo inicial de los primeros meses del gobierno de Illia, que fue romper con el Fondo Monetario, ¿sí? Se esperaba una renegociación de los créditos stand-by, que había negociado Guido antes, y bueno, y había una oportunidad que era reunión de gobernadores donde se esperaba que apareciera Illia y bueno, manifestara que iba a renegociar nuevamente con el Fondo Monetario. Y fue tajante, y primero no fue a la reunión y después se manifestó absolutamente en contra. Esto le valió, por supuesto, el enfrentamiento de la ortodoxia y de la prensa, que era absolutamente combativa desde el primer instante con el gobierno de Illia. ¿Sí? Bueno, ahí fue
empezó a ser acusado de comunista, empezó a ser acusado de proteccionista, y bueno, digo, todo el gobierno de Ilia estuvo signado por no contraer más compromisos internacionales, no contraer más deuda, apelar al ahorro interno, a un desarrollo económico sostenido, pero desde lo que la Argentina tenía. Equilibró la balanza comercial. Durante el gobierno de Ilia, el Producto Bruto Interno aumentó sostenidamente. Desde la economía fueron los mayores logros vistos en la perspectiva, los mayores logros del gobierno de Ilia. El salario real aumentó un 10%, el presupuesto de la educación, nunca en la historia se volvió a repetir lo que estaba programado, por ejemplo, un presupuesto del 24%. Ahí es interesante en relación a lo que dice Martín, la cooperación con las universidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en relación al tema de los medicamentos, utilizando, digamos, en base a biólogos, bioquímicos de la Universidad de Buenos Aires, se hace un control de 20.000 prospectos de medicamentos y se compara el contenido de los prospectos de los medicamentos con el contenido real de las pastillas, de los remedios. Y se comprobó que en un porcentaje significativo no se correspondía a lo que decía el prospecto con el contenido del medicamento, ¿no? Mentían los prospectos. Lo cual generó eso también generó una gran reacción de los laboratorios que decía, bueno, en realidad los únicos que estamos capacitados técnicamente de hacer ese tipo de estudios somos nosotros, no el gobierno argentino, ¿no? Claro, el medicamento se consumía Y esta acá. actitud de Ilia que se asoció al congelamiento, digamos, a la fijación de precios máximos de los medicamentos, considerados no como simples mercancías, sino como bienes sociales, hizo que, esto fue en el año 64, al año siguiente, cuando Argentina quiere renegociar su deuda externa en el Club de París, Suiza, que era la sede principal de los grandes laboratorios, pone obstáculos a la renegociación de la deuda externa en el Club de París, con lo cual bloqueó las posibilidades de Ilia de tener éxito en esa renegociación de la deuda externa. Bien, o sea que no solamente se empezaron a surgir enemigos internos, sino que florecieron los enemigos externos, pero todo ligado al poder económico, ¿no? La mayoría de las cosas. Y sí, me parece que cuando se pregunta por qué no volvió a haber un presidente como Ilia o qué pasó con Ilia, parece que tenemos que ubicarlo en una mirada más de larga duración de las fuerzas del poder real en la Argentina, ¿no? Es el poder económico que se sostiene a lo largo del tiempo y bueno, y los actores políticos, su suerte y la suerte del país termina dependiendo de ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, la historia nunca se repite de la misma manera, pero hay estas líneas que marcan esas tendencias y esas decisiones, ¿no? Me parece que ahí podemos buscar las respuestas de que por qué el gobierno de Ilia no tuvo todo el éxito. ¿Y cómo fue él manejando esa situación? Corroborando también? lo que dice la profesora Marta Phil, diría, el poder económico y en el siglo XX, las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque en el momento que Ilia asume y gobierna, las Fuerzas Armadas estaban experimentando un proceso de transición. El general Onganía tenía un gran prestigio, que derivaba de haber unificado al ejército argentino. Él puso fin al conflicto entre azules y colorados y unificó el ejército argentino en base a una doctrina nueva, la doctrina de las fronteras ideológicas, que años más tarde va a ser conocida como doctrina de la seguridad nacional. Esto significaba que en la lucha contra, digamos, las fronteras son culturales, por lo tanto el enemigo interno, está la figura del enemigo interno. El enemigo no es solamente la URSS, que está a muchos kilómetros de distancia, o China, sino que puede estar en un grupo de teatro, en una revista literaria, etc. Y en relación a esta redefinición del papel de las Fuerzas Armadas, en base a la doctrina de las fronteras ideológicas, el antiperonismo cede su lugar al antipartidismo. El enemigo ya no es más Perón o el peronismo, sino que el enemigo es la política de partidos. Y esto se ve reflejado en el golpe del general Onganía en junio del 66. Quiere decir también que en la mente de la gente, del votante, del ciudadano, iba pasando algo, influenciado también por la prensa, ¿no? Sí, claro, la prensa tiene un rol fundamental, pero digo, a lo mejor
si uno debiera marcar un error del gobierno de Ilia es, a pesar de, digamos, teniendo ya enemigos de antes de asumir, lo fue multiplicando. Un detalle, digamos, el poder económico. Ilia crea el Consejo del Salario y es el autor de la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil. Yo decía recién una recuperación del 10% del salario real. Eso significaba que los sectores empresariales, los sectores sindicales y el propio Estado rediscutieran todos los años cuál iba a ser el salario mínimo vital y móvil. Y cosas que tienen que ver por ahí con la realidad cuando hoy se discute la cláusula gatillo, por ejemplo. Esa ley tenía una cláusula gatillo. Si superaba la inflación, que siempre ha sido importante en la historia de la Argentina, el 15%, había una rediscusión obligada para precisamente que no perdiera poder adquisitivo el salario. Digo, Ilia fue generando enemigos. Y en relación sí. a esa ley, lo que muestra, porque hay otro factor en la Argentina del siglo XX y hasta nuestros días, que es la textura corporativa de la sociedad argentina. Porque en relación a la ley de salario mínimo vital y móvil, Ilia hizo aprobar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil con 4 representantes de los sindicatos, 4 del empresariado y los representantes del Estado, del gobierno argentino. Los sindicatos y los empresarios no enviaron nunca representantes a ese consejo, porque entonces nunca se pudo reunir. ¿Por qué? Porque primaban los intereses corporativos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo me quedé pensando en lo de la prensa, ¿no? Porque, por ejemplo, una revista como Primera Plana, donde escribía Julio Grondona, que después tuvo mucho que ver Mariano Grondona. Julio, mira lo que vos dijiste del Mundial. Claro. Tuvo muchísimo que ver, digamos, con el apoyo al golpe de la autodenominada Revolución Argentina. Y bueno, y ahí toda esa figura de la lentitud, de la tortuga, ¿no es cierto? O sea, la influencia sobre la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo rescataba un artículo que salió en el Diario de la Nación a los 40 años de la caída de Ilia, ¿no? Y entonces justamente en el Diario de la Nación, bueno, marcan el poder de la prensa en la caída de Ilia, pero a la vez justificando el papel de Grondona, ¿no? Diciendo que, bueno, que seguramente no era la intención provocar la caída de Ilia, sino que tenía que ver con la soberbia, que siempre es propia del periodismo, ¿no? Pero la prensa tuvo muchísimo que ver también en su caída, digamos, porque, bueno, la expresión de estos sectores de poder. Sí. Hubo diarios provinciales que apoyaban al gobierno de Ilia. Por ejemplo, La Voz del Interior apoyó siempre al gobierno de Ilia, o el diario, no sé si es El Liberal de Santiago del Estero. O sea, hubo diarios provinciales más chicos. Claro. Bueno, la Voz del Interior era de la familia Remonda, era un diario familiar, ¿no? Aún en esa época. Pero sí hubo, como dice claramente Marta, hubo medios como Primera Plana o Confirmado que claramente, o por ejemplo la nueva provincia de Bahía Blanca, ¿no? Que claramente apoyaron a la campaña desestabilizadora. De los Mazot. Sí. Bueno, en un rato vamos a ver qué pasó con los militares mientras todo esto acaecía en el país, ellos qué estaban haciendo, qué negociaciones había con los Estados Unidos y Onganía, con qué ideas venía desde las reuniones que se efectuaban en el país del norte, qué visión de una Argentina que iba a ser una Argentina más servil a las potencias mundiales. Vamos ahora a la pausa aquí en Debates. Estamos hablando de la historia de Arturo Humberto Illia, un presidente que todos recuerdan por sus acciones y por sus intenciones para un país como el nuestro. Ya venimos.